el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí en Mateo vemos una lista de personas, una genealogía. En Génesis vemos el origen de la creación del mundo, el origen de muchas cosas. Y aquí en Mateo vemos el origen humano del creador del mundo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Esta genealogía nos demuestra tres cosas. Uno de los puntos dice, prueba que Jesucristo es heredero del trono. Porque ahí dice, lo muestra como descendiente de David. También prueba que Jesús es judío. Él es descendiente de Abraham, porque la genealogía empieza con Abraham. El tercer punto dice que establece a José como el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Y en el segundo punto que les acabo de leer, que prueba que Jesús es judío, en esta lista estamos viendo bastantes nombres de padres, de ancestros del Señor Jesucristo, porque Mateo fue escrito para los judíos. Él quería convencer a los judíos de que Jesús era verdaderamente el rey de los judíos. Entonces hace esta genealogía y demuestra que Jesús es descendiente de David, descendiente del trono, y también establece a José como el padre legal de Jesús. ¿Y cómo hace esto? Presentando a José como el esposo de María. Y aquí no habla del padre biológico de Jesucristo. Ahí dice la culminación de un proceso histórico. Para eso Dios había preparado al pueblo de Israel, para que ahí naciera nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que ha pasado hasta este momento en la historia de la humanidad, lo más importante que ha pasado para el pueblo de Israel, es que Jesucristo haya nacido en Israel. Permitir que Cristo viniera a salvarnos a todos de nuestros pecados. En esta parte de la genealogía de Jesús, le puse un pequeño subtítulo ahí de los héroes, pero también los trapos sucios. A muchos de nosotros nos da vergüenza hablar de algunos eventos en nuestras vidas o de nuestra vida de nuestros antepasados. Hay cosas que no las mencionamos, hay muchos secretos de mi familia que yo no lo sé y no hablamos al respecto. Pero la Biblia no esconde nada. La Biblia no nos esconde los trapos sucios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en la genealogía de Jesús se mencionan nombres que los judíos los hubiesen podido considerar vergonzosos. Habla
una mujer, Tamar. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Hay muy pocas mujeres que se mencionan en esta genealogía. Es una historia bastante triste lo que pasó entre Judá y Tamar. Judá no fue el esposo de Tamar. Tamar era su nuera. Era la esposa del hijo de Judá. Y hubo un caso, se puede decir, de incesto. Era una relación inapropiada. Tamar se había casado con el hijo mayor de Judá, este hombre murió. Le dio su segundo hijo, este hombre murió. Y Judá rehusó darle su tercer hijo. Entonces Tamar astutamente lo engañó y se embarazó de Judá. Y de ahí dice que nacieron dos, Fares y Zara. ¿Esto es algo bonito contarlo? No. Pero la Biblia nos lo cuenta. Conocemos la historia. Hay también otra mujer que se menciona en esta genealogía y es Rahab. Esta mujer, la Biblia nos dice que fue una prostituta. ¿A quién le gustaría estar hablando de un ancestro que fuera prostituta? Pero aquí la tenemos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y está mencionada por nombre. Ella fue una mujer que salvó a los espías de Israel cuando los muros de Jericó cayeron. Tenemos también a una mujer que no era judía, Ruth. Ella tuvo un corazón muy tierno hacia su suegra Noemí. Y ella pasó a ser parte de la genealogía de Jesucristo, una mujer extranjera, moabita, cananita, que ella no debería tener ninguna parte con el pueblo de Dios, pero Dios quiso incluir a esta mujer en la genealogía de Jesucristo. También tenemos un caso de hostigamiento sexual y abuso, adulterio con una extranjera. ¿De quién estoy hablando? Betsabé, que fue la mujer de Urías. Ustedes deben recordar la historia de David con Betsabé. En esta genealogía también, hermanos, si nosotros nos vamos a buscar los nombres de estas personas, vemos que algunos de estas personas la Biblia nos los describe como buenos o malos. La Biblia dice Roboam hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero habla de Abías y dice también él hizo lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia nos habla de Asa y ahí está en la genealogía que leímos, y la Biblia dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Josafat, otro ancestro de nuestro Señor, que él también fue bueno. Y así estos hombres que fueron ancestros de Jesús, algunos fueron malos, muy malos, y otros también hicieron el bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gracia de Dios puede perdonar los pecados más siniestros. Es por la gracia de Dios que estas personas marginadas que he mencionado, no judíos, extranjeras, prostitutas, por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, estas personas fueron elevadas para ser parte de la familia de Jesús, ancestros de nuestro Señor Jesús. Miren cómo es Dios tan todopoderoso y su gracia realmente cubre multitud de pecados. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esta genealogía, pues, realmente, como les digo, no esconde nada, no esconde nada, porque es así como Dios nos saca de las tinieblas a la luz, para ser de bendición. El punto B dice la subida al trono, de Abraham a David.
Mateo escogió empezar esta historia desde Abraham para demostrar que Jesús fue judío. Y aquí nos muestra un pacto. Uno de los pactos más importantes en la Biblia es el pacto de Dios con Abraham. ¿Y cuál es la parte más importante de este pacto? Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La siguiente parte de la genealogía que hemos leído dice de David a la deportación. Y ahí hablamos del segundo pacto importante en la Biblia, el pacto con David. Y para los que estén tomando nota, está en el Salmo 89, los versos 3 y 4 les voy a leer. Dice: dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía por siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Y ahora vamos a ver la última parte que dice la subida al trono eterno desde la deportación hasta Jesús. Este es el nuevo pacto que tenemos en Jesús. Les voy a leer Mateo 26:28. Y dijo Jesús: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. En esta genealogía de Jesús vemos nombres entrelazados con la historia de Israel. Jesús era judío, es parte de la historia de Israel. Y aquí vemos algunos nombres que no se mencionan aquí, que fueron primogénitos. ¿Se acuerdan? Hablamos de Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no fue el hijo del pacto, de la bendición. Hay otro nombre que no se menciona y es Esaú. Esaú también fue el primogénito, el primer hijo, pero no es parte del pacto. Pero sí vemos a hombres que Dios los escogió sin ser los primeros hijos. Y ahí tenemos a Jacob, tenemos a Judá. David fue el último de los hijos de Isaí. Y otros nombres que no fueron primogénitos. Pero es que cuando Dios escoge a una persona, pueden ser elevados a una posición de bendición, aunque no sean primogénitos. Yo quiero hacerles algunas preguntas, hermanos. En su historia personal, ¿cuántos conocen su genealogía? No muchos. Dios había apartado un linaje especial y estas personas, los nombres que hemos estado leyendo, ellos preservaron su genealogía. El pueblo de Israel, estas cosas eran muy importantes. Y ahora nosotros podemos entender el propósito. ¿Para qué se preservaron tantos nombres y genealogías y tantos registros? Era para poder demostrar, número 1 les dije, que Jesús era judío. Y número 2, que Él venía de la familia de David. Que Jesucristo era heredero al trono.